felicitaciones a la organización. Me parece realmente excelente la idea de venir a proponer ideas, a ver cómo vencemos algunos problemas que tenemos en la Argentina para, digamos, conciliar nuestros recursos productivos con los grandes desafíos en la internacionalización. Y este es un poco el planteo que quiero hacer. Siempre me movió algo en particular, que es que si ustedes piensan e imaginan nuestro país, y lo pintan de colores, a nivel de mapa de pobreza, ustedes saben que estamos a niveles de casi el 30%, y seguramente si ya lo pintaron sabrán que el NOA, el NEA, inclusive ya las regiones nuestras como las de Cuyo están en indicadores a veces hasta superiores. Pero por el otro lado tenemos una gama multicolor de recursos productivos en todo el territorio nacional. ¿Sí? ¿Cómo conciliamos esto con las grandes oportunidades que nos da el mundo? Y eso fue justamente lo que quiero presentar a manera de desafío, a ver si podemos encontrar un mecanismo de darle oportunidad a todas nuestras economías regionales para encontrar su lugar en el mundo, para producir una dinámica de generación de actividad económica y fundamentalmente de empleo digno que nos lleve a poder lograr indicadores de desarrollo social y humano mucho mejor para nuestro país con todos nuestros recursos. Esa es la idea central. Por eso quiero un poco mostrarles cómo, apoyada con algunas diapositivas, cómo veo el mundo, o sea, cómo estamos viendo el mundo hoy. Fíjense los colores, es lo más importante. ¿Cuánto se comercializa en el mundo hoy? Bueno, alrededor del 2015 son las estadísticas más actualizadas. Son 16,2 billones de dólares. Esto quiero que se queden con esta idea porque tiene que ver en cómo ha ido hasta ahora la evolución de la producción y la evolución de la integración de cadenas con agregados hacia atrás y hacia adelante en los circuitos de valor. Y creo que es la clave para poder resolver nuestra estrategia de internacionalización de nuestras cadenas regionales. Otro tema que me parece también importante destacar, que este mundo, fundamentalmente, hay una gran oportunidad para las economías emergentes, para las economías en desarrollo. El otro concepto es que el movimiento comercial que mostramos anteriormente, ¿cómo se da? Bueno, las relaciones norte-norte, en la década del 80, solían ser alrededor, en la década del 90, solían ser de alrededor del 60% de las comercializaciones mundiales. El norte le exportaba al norte. Pero hacia el 2020 se espera que esas relaciones, esas vinculaciones, ese flujo de comercio baje del 60 al 30%. Mientras va a ir creciendo las relaciones sur-sur. O sea que hay que mirar, yo diría, si nosotros ponemos este mapa, hay que dar vuelta al mundo, ¿no? Hay que mirarlo por el polo sur y empezar a ver con mucho interés el flujo de comercio que se va a dar por el Pacífico a través de las relaciones del hemisferio sur, en todo lo que tiene que ver la vinculación de los países nuestros, absolutamente complementarios, de nuestra región, absolutamente complementarios con el desarrollo de China, de India, del sudeste asiático. Ahora, lo otro que me pareció importante para ubicar cómo es la situación, cómo es ese modelo de desarrollo comercial, ya no se comercializan bienes finales. Se comercializan y se compite con las ventajas comparativas, buscando terminar en un país absolutamente todas las ventajas competitivas, sino que fundamentalmente lo que se ha buscado es fraccionar las cadenas. La parte posiblemente de producción, de manufacturas en un país, y las otras partes de las cadenas que van agregando valor donde convenga. Si nosotros queremos ver que no solo nos tenemos que preocupar en nuestros productos finales, sino cómo inteligentemente nos vinculamos con los otros países
para ser competitivos en toda la cadena, pero en una cadena ya mucho más ampliada. Cuando se da esta dinámica de integración y de fraccionamiento de cadena en los países donde más nos interesa y donde más ventajas podemos explorar. Entonces, esta es una evolución más o menos, cómo se da este intercambio de bienes intermedios en los países que realmente están en esta dinámica. ASEAN, o sea, el sudeste asiático, más 5, China, Japón, Corea, están alrededor del 35%. El Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte alrededor del 20%, pero bueno, Latinoamérica todavía estamos en un nivel bastante bajo de comercialización de bienes intermedios, de partes. Se comercializan más bienes finales que partes. Esto es lo que les comentaba. Sunshine hizo esta curva que se llama Smile Curve, y ustedes pueden ver que ¿dónde se genera más valor actualmente? En el eslabonamiento productivo. Primero, el eslabonamiento productivo se amplió. Se amplió a los procesos de innovación, de tecnología, de diseño en la parte de producción primaria, en la parte de producción, y se amplía hacia el servicio postventa, la distribución, el marketing. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados a ser productores de bienes primarios y exportar fundamentalmente soja o algunos productos apenas agroindustrializados, ¿cierto? Tenemos que pensar que, por ejemplo, hubo una revolución productiva en el proceso de soja cuando se pensó en la siembra directa, que nos llevó a multiplicar nuestra producción y poder salir a exportar en muy poco tiempo volúmenes importantes que empezó a demandar China. Yo recuerdo, en el 2004 fui como ministra de China, como ministra de Economía, prácticamente no exportábamos nada a China, exportábamos muy poco y la relación comercial fue creciendo fuertemente sobre la base, ya vamos a ver, fundamentalmente de nuestra producción primaria. Pero ¿qué pasa en la complementación? Hay otros activos que nosotros podemos incorporar, como fue, por ejemplo, el desarrollo de la innovación y la tecnología en los procesos de siembra directa. Entonces, ¿cuánto hay que hacer en esa base productiva para incorporar economías de base de conocimiento? ¿Y cuánto tenemos que hacer en la otra punta de la cadena para incorporar servicios, prestaciones de servicios por venta, mecanismos de distribución? Esto es lo que nos invita a pensar esta curva. Entonces ya las relaciones que se tejen normalmente en los organismos internacionales, los temas tradicionales que se tratan, la primera columna está lo que regula la Organización Mundial de Comercio, que normalmente ¿qué regula? Aranceles, cuotas, valoraciones aduaneras. Bueno, ya no pasan por allí. Es decir, estas organizaciones dirían que obsoletas, porque la dinámica de las vinculaciones regionales con este mecanismo de integración de cadenas y de la multisectorialidad, pero sobre todo de insertarnos en varios países para producir, bueno, necesita que se regule otro tipo de cosas, comercio electrónico, políticas de competencia, entrada de personal temporal, es decir, son otro tipo ahora ya de flujos que nosotros tenemos que regular cuando asumimos este desafío de la internacionalización de las cadenas. Nosotros estamos en el Mercosur, más o menos negociamos internacionalmente los mismos volúmenes, los mismos valores, pero con otras digamos, restricciones, porque si bien defendemos un arancel externo común, hemos explorado muy poco ese nivel de apertura y al fin resultamos un poco caros viendo esta dinámica que se están dando en estos países en la estrategia de internacionalización. Entonces yo les decía cuando empecé que este es el mapa de la Argentina. Este es el mapa productivo, colorido de todas nuestras regiones. Todas nuestras regiones, el NOA, fíjense, tienen grandes potenciales exportadores. Allí tenemos cobre, bueno, el sector, por supuesto, tabacalero, el frutícola, oleaginosa, hortícola. Esa es la participación relativa de las exportaciones de esa región.
Nosotros estamos prácticamente orientados al mercado interno, tenemos mucho peso para la salida de exportaciones, porque fundamentalmente la macroeconomía no nos acompaña por el proceso inflacionario, no nos acompaña tampoco la estabilidad macro y las reglas de juego internacionales con las que tenemos que competir, mucho menos la presión impositiva, que es casi impensable competir con Chile cuando nosotros tenemos en ganancias 35% y ellos tienen 17%. Acceso a financiamiento, casi esto era, digamos, la regla general. Y por supuesto, la vedette también eran los costos logísticos de nuestro sistema para salir a exportar, que es fuertísima la presión de los costos logísticos que teníamos que resolver. Estos eran los problemas que nos planteaban. Pero sin embargo, yo digo, si nos vinculamos y nos miramos al lado de los chilenos, ¿cuántas de nuestras actividades podríamos estar produciendo, dividiendo nuestra cadena con los chilenos para poder acceder a los mercados internacionales? Fíjense, dentro de la industria química y petroquímica que corresponde a nuestra provincia, pesticidas, desinfectantes, plásticos, dentro de los productos metálicos, imagínense toda la industria metalmecánica que asiste al sector petrolero o la industria metalmecánica que asiste al sector agroalimentario. Es decir, que nosotros podríamos estar produciendo partes para alguien que demanda, en cierta medida, bastante desarrollo a futuro tecnológico. Las líneas amarillas son los bienes intermedios que ellos recircularizan entre sus países para poder después exportar bienes finales. Si nosotros lo comparamos con nuestros países latinoamericanos, fíjense que las líneas amarillas son mucho más cortitas. Es decir, estamos, si bien tenemos transacciones de bienes intermedios, lo que está indicando que hay fraccionamientos de cadenas productivas, todavía nos falta llegar bastante a esa visión de fraccionamiento de la cadena en donde convenga con mejores ventajas para poder integrar circuitos productivos y llevarlos a los países de destino. Sin embargo, hemos crecido algo, pero fíjense cómo Chile lo entendió con Argentina y prácticamente el 48% de lo que nos exporta son bienes intermedios. Nosotros, mientras tanto, el 26%. Si bien hemos crecido algo desde el 2005 en esta época, bueno, me parece que falta todavía explorarnos más en esa estrategia de fraccionamiento de cadenas. En cambio, con China hemos ido involucionando, cada vez más son los productos primarios, esto es particularmente soja, casi el 82% es materia prima, pero qué poco valor hemos agregado a esas exportaciones. Un ejemplo de cadena existente, esta es la cadena automotriz, ¿no? Fíjense cómo se ha integrado esa cadena automotriz, es un ejemplo ya que nosotros podríamos estar perfeccionando mucho más para después hacer un proceso de internalización más abarcativo. Entonces imagínense que allí va a haber desplazamiento de mano de obra, se estima que el valor agregado que va a generar a la economía mundial esta cuarta revolución industrial va a ser de 14 billones de dólares, o sea que allí estamos y digo, ¿cómo? Aquí, en nuestra región. ¿Qué estamos pensando en innovación? ¿Qué estamos pensando en desarrollo de tecnologías? ¿Cómo estamos viendo esa confluencia? Y en la otra punta de la cadena, ¿cómo estamos trabajando para vender, para hacer servicios por venta, para desarrollar todavía mucho más valor agregado en ese extremo de la cadena? Otro ejemplo existente de este es, por ejemplo, los aceites de pepita de uva, de nuestra provincia, es una inversión argentina en Chile. Y esto es lo que les decía. Estados Unidos importa alrededor de 2,3 millones de dólares, España 0,35, tal vez estos mercados son relativamente chicos, pero al exportarlos desde Chile, el arancel es cero. O sea, no es más inteligente coordinar, fraccionar la cadena, compartir parte del valor agregado, vincularnos regionalmente y entrar a un mercado de una manera más competitiva.
Les quiero mostrar algunos otros ejemplos de los que podrían presentarse, por ejemplo, en hortalizas preparadas. Ustedes vieron que el mapa multicolor de la Argentina hoy ya muestra que prácticamente hortalizas se realizan en todo el país. Y además, la industria agroalimentaria es muy potente en nuestro país, con gran experiencia. Si nosotros produjéramos 50% del valor en Argentina y 50% del valor en Chile, nos está esperando un mercado de 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, al que podemos entrar con la ventaja comparativa de un arancel cero si exportamos desde Chile. Mientras que si exportamos desde Argentina tenemos que pagar un arancel del 25%, porque no tenemos tratados de libre comercio con China. Otro ejemplo, jugos de fruta. Bueno, somos un país productor de frutas y debo decir con mucho dolor que prácticamente la cadena frutícola en Mendoza está en su agonía y que de alguna manera habría que refrotarla porque ha sido digamos, una cadena muy fuerte en el aporte de nuestra economía y nuestra industria agroalimentaria. Lamentablemente la década del 90 con el 1 a 1 prácticamente liquidó las industrias frutihortícolas de nuestra provincia particularmente porque lógicamente entraban las latas de Grecia terminadas a valor similar al que nosotros pagábamos la hojalata. Por lo tanto, fue un golpe muy fuerte para nuestra industria frutihortícola y no pudimos remontar esa visión. Hoy el desarrollo de nuevos envases, de nuevas innovación y tecnología en los procesos de producción y particularmente en el desarrollo de producto integral, nuevos envases y demás nos da otras oportunidades. Pero la idea es esa, que nosotros partamos la cadena como la de pepitas de uva y lleguemos a un mercado de 17.000 millones de dólares. Esta es una larga lista que no quiero enunciar, pero fíjense, ahí están, hemos puesto Mendoza porque lógicamente me pidieron la perspectiva desde Mendoza, pero podríamos hacer el ensayo con todas las regiones productivas del país, Mendoza, Chile, China, y la cantidad, fíjense, de productos que nosotros podríamos estar eslabonando regionalmente para hacer un proceso de internacionalización. O sea, el desafío es que no importa en qué provincia del país estén, sino que logremos esa integración. Gracias por darme el tiempo. ¿Por qué también Chile? Porque tiene procedimientos aduaneros más sencillos. Si está más cerca de la línea de afuera, tiene más ventajas, esto se lee así. Si está más hacia el cero, tiene menos. Azul es Argentina, verde es Chile. Bueno, procedimientos aduaneros, tiempo de espera para exportar, tiempo de espera para importar, documentación. Los chilenos son como los fenicios, venden todo lo que tocan. Entonces, la verdad es que tendríamos que estar pensando que tenemos que tener de la dinámica del mundo, fundamentalmente haciendo bien los deberes con los pilares de la competitividad. Y esto es, bueno, teniendo capacidad institucional, reglas de juego claro, macroeconomía sana y clara, para poder darles un horizonte de proyección y de competitividad hacia el exterior. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura y logística, por eso empecé diciendo, demos vuelta al mundo y miremos que tenemos que armar corredores bioceánicos que surgen en todo nuestro país en vinculación al Pacífico, y en esto nuestro aliado es Chile. Educación, porque sin educación no vamos a tener mano de obra preparada para los cambios tecnológicos importantes que se vienen, y educación dual fundamentalmente, hacer que esa educación esté orientada a las nuevas fuentes de nuevos y variados trabajos que va a demandar esto de pensar más diversificadamente nuestra economía. Inversión y financiamiento, fundamentalmente defendiendo el tejido PYME. Ahí fíjense que el 89% de la mano privada, del trabajo privado registrado lo generan las pymes.
Entonces nosotros tenemos que pensar en ser muy protectivos. Financiamiento, regímenes impositivos especiales para las pymes son otros de los temas que nosotros tenemos que tratar. Y yo digo, presente un proyecto para bajar las contribuciones patronales a pyme, porque en estos modelos, sobre todo los agroalimentarios, el peso específico de la mano de obra es muy fuerte. Bueno, y ya terminando, por supuesto, integración productiva, innovación y fundamentalmente buscar esa inserción internacional desde esa mirada más clara, más inteligente, sabiendo dónde estamos parados. Este creo que es el gran desafío que tenemos todas las economías regionales, particularmente quienes venimos del interior del país y sabemos que tenemos que remontar con mucha creatividad todo nuestro sistema productivo, con todos sus colores, para poder remover tal vez los datos más dolorosos que tenemos en nuestro país, que son los de la marginación y la exclusión de mucha gente que vive sin acceso a nada. Muchísimas gracias.